Hola, con nosotros ahora está mi querido discípulo, el doctor Juan Carlos Méndez, quien, bueno, además de médico holístico, también es médico especializado en antienvejecimiento y medicina regenerativa. Juan Carlos, tiene la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos. Listo para comenzar y gracias por esta invitación a este Congreso de Medicina Holística y Sanación y por supuesto enfocado sobre todo en la salud más que en la enfermedad. Y nosotros aquí, bueno, dice, voy a cambiar aquí el panorama de grabación hacia la parte horizontal, pero viendo aquí la presentación directamente desde mi computadora para poder ver la presentación. Bueno, entonces desde aquí ya estamos viendo que vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona a mí, que es la medicina regenerativa, medicina anti-envejecimiento, que viene a ser como decir la punta de lanza de lo que hoy en día pues se está hablando en cuanto a la longevidad prolongada. O sea, que estamos hablando más de que cantidad, calidad de vida. Y por eso necesitamos factores y elementos y terapias regenerativas que le van a permitir al organismo pues mantenerse biológicamente joven y saludable independientemente de la edad cronológica. Aparte de lo que nosotros hacemos en el Centro Médico de Envejecimiento, pues es medir casualmente la edad biológica con parámetros biofísicos, bioquímicos, ortomoleculares y genéticos. Y por eso que los exosomas vienen a ser parte de esa terapia que hace muchísimos años ya practicábamos con Efraín en los años, cuando yo comencé con él en 1993, que eran las terapias celulares que venían de Alemania, que eran las hidrolizadas y las liofilizadas, que mucha gente y médicos y personas importantes viajaban hacia Europa a hacerse esas terapias y venían totalmente rejuvenecidos y eso que eran heterólogos, o sea, eran de otro tipo de animal, en este caso los ovejitos, los cerditos que eran cultivados para poder obtener entonces esas peptonas y aquellos polipéptidos que servían para regenerar un poco la función humana. Sin embargo, esto fue evolucionando de la primera, segunda, tercera generación, que eso sí fue fallida porque fueron las células madre, en este caso de las células madre ya de los propios animalitos, lo cual creó un efecto de rechazo por los antígenos histocompatibilidad. Más adelante, bueno, fue evolucionando hacia el plasma rico en plaquetas, hacia las células madres autólogas, que en este caso comenzamos a traer al doctor Cheli aquí a Venezuela, y hicimos la extracción de la médula ósea a nivel del esternón, de la tibia y de la cresta ilíaca, y después eso se fue expandiendo cuando conocimos que el tejido adiposo era el órgano que más célula madre tenía y por eso la gente engorda tan fácilmente. ¿Okay? Sobre todo engorda la parte de la grasa visceral, la grasa subcutánea. Entonces, bueno, comenzamos a traer ese tipo de células madres autólogas, las mezclamos con el plasma rico en plaqueta, que sería entonces cuarta, quinta generación de terapia regenerativa, hasta que llegamos a los exosomas de las células madres mesenquimales del cordón umbilical, que nosotros podemos ver aquí en esta presentación, donde la célula obviamente va a emitir por exocitosis unas nanopartículas biológicas de 30 a 150 nanómetros con más de 40.000 sustancias regenerativas. O sea que estamos hablando de que si nosotros podemos agarrar al cuerpo y podemos crear este efecto regenerativo, pues vamos a tener una gran capacidad totipotencial. Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque las células madres pueden ser de las totipotenciales, que son las embrionarias, las pluripotenciales, que ya serían las células madres adultas, y luego vienen las oligopotenciales, las que están, por ejemplo, en médula ósea y en tejido adiposo, y después vienen las unipotenciales, que ya son las células ya diferenciadas, que son las células somáticas ya diferenciadas, pero que ya no tienen capacidad regenerativa. Entonces, obviamente, nosotros de la medicina anti-envejecimiento, de la medicina placentaria, no vamos a utilizar un embrión, ¿verdad? Como una forma de tener las células madres, como hacen en algunos países como en China, que yo estuve casualmente en una de las clínicas en Beijing, con el doctor Wu, en su clínica de neurocirugía y neurología, y bueno, obtenían las células madres de embriones producto de los abortos que allá se practicaban. Entonces, bueno, eso bióticamente para nosotros no es... ¿no se está grabando? Perfecto. Ajá.
Increíble, Memo. Bueno, y obviamente aquí con Efraín, pues nosotros ya hemos avanzado pues, en toda esta medicina que ya lo estamos aplicando de una manera, lo estamos exponiendo en diferentes congresos a nivel de España, a nivel ya hemos hablado de los efectos neuroregenerativos de los exosomas, hemos hablado también de los efectos regenerativos en diferentes órganos y tejidos y que, pues por supuesto, nosotros vamos a traer esta experiencia clínica, este conocimiento científico a toda nuestra población. Y en este año, pues ya iremos también al Congreso de la Semana, donde vamos a seguir presentando pues toda esta cantidad de elementos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un exosoma? O sea, es una nanopartícula biológica que proviene, en este caso, de todas las células. Todas las células producen exosomas, pero van a producir exosomas específicos, organotrópicos, o sea que van a tener moléculas de pequeñas sustancias ya prefabricadas de microRNA, ARN de transferencia, tenemos péptidos, pectonas, chaperonas, chaperoninas que están contenidas dentro de esas microvesículas que vienen desde el interior de nuestra célula, específicamente del retículo endoplásmico, que luego se engloban en el aparato de Golgi y que pues posteriormente eso va a ser eclosionado en forma de exocitosa al espacio extracelular, que esa pequeña membranita que tiene entonces el exosoma pues va a tener unos receptores específicos que se van a unir, por ejemplo, con el endotelio, donde, por ejemplo, está la integrina que se une con la selectina del endotelio y ahí produce entonces lo que se llama la quimiotaxis, que le va a permitir entonces al cuerpo tener esa gran capacidad regenerativa. Entonces, estas nanopartículas biológicas van a comenzar a hacer efectos directos sobre las células tárgetas, o sea, las células dianas, ayudando entonces, por ejemplo, a la capacidad regenerativa, la capacidad de modulación de la inflamación, ya sea que podamos aumentar la capacidad de inmunoestimulación o que podamos, por otro lado, hacer el efecto de regulación de la inflamación, así como también la estimulación de las células somáticas que en este caso vienen a ser estas. Y voy a voltear un poquito la cámara aquí para poder seguir conversando con ustedes mientras la computadora sigue en su chat aquí ok, entonces aquí vuelvo aquí a cambiar esto. Ok, entonces tenemos, y bueno, yo desde el punto de vista de la medicina anti-envejecimiento, porque lo que estamos haciendo es básicamente, déjame poner esto aquí en grande. Y bueno, si usted se mete en Google, era lo que le encanta meterse en el doctor Google, sobre todo en los pacientes, mete la palabra exosomas, vas a tener una respuesta bien importante. Por ejemplo, a nivel de una revisión general, vas a ver unas 32.400.000 publicaciones de lo que son los exosomas. ¿Vale? Entonces tú dices, bueno, ¿cuál será verdad? ¿Cuál será mentira? Obviamente eso ahí hay absolutamente de todo, por el motivo por el cual hay que hacer una revisión mucho más exhaustiva. Buscamos, por ejemplo, en Google Académico. En Google Académico, usted coloca, por ejemplo, en inglés, donde está la mayor cantidad de publicaciones, y vas a conseguir unas 969.000 publicaciones científicas en revistas indexadas recientes. Por ejemplo, este está del 2019, este está del 2020, este está del 2016, este está del 2002, o sea que hay suficiente conocimiento científico donde usted va a ver toda esta cantidad de elementos, por ejemplo, de la National Institute of Health en los Estados Unidos, publicaciones de la función biológica, biomédica y la aplicación de los exosomas. O sea que esto es, digamos, la tapa del frasco de la medicina regenerativa que nosotros como médicos anti-envejecimiento estamos aplicando para lograr activar esos mecanismos de autorregulación, de regeneración de todas nuestras células, porque no es que la vas a aplicar así sola, tienes que darle una señal organotrópica para que eso pueda actuar de manera directa.
Por ejemplo, el mecanismo de acción biorregenerativo tiene que ver con dos elementos, tanto el somático, o sea que vamos a estimular la célula diferenciada del tejido donde nosotros queremos que vamos ya ese exosoma para que estimule, por ejemplo, la producción de colágeno, fibras elásticas, reticulares, lo que hace medicina estética. O sea, la que le vamos a colocar en ese tejido conectivo, esos exosomas, o unos bioterápicos, o sea, que activa entonces el metabolismo de la producción de colágeno, dándole el precursor. Le das prolina, hidroxiprolina, glicina, vitamina C. Toma, mi amor, esta. Mira. Bueno, pero ya, espérate un momentico. Okay, entonces vas a tener estos elementos. Abre la nevera, que creo que están ahí. Bueno, entonces vamos a tener estas células somáticas que van a activar pues la producción de su propio colágeno, dándole los precursores. Pero lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es que a nivel troncal, quiere decir que cada uno de nosotros tiene, en este caso, tiene sus propias células madres de reserva, células madres adultas, células madres adultas. Abre la otra parte de la nevera, Luca, abre la otra. Bueno, espérate un momentito. Entonces, estas células madres adultas, ¿verdad? Que van a crear, obviamente tiene el potencial de reponer la célula que se va muriendo. Todas nuestras células tienen un comienzo y un final. ¿Por qué? Porque el telómero, a la medida que la célula se va reproduciendo en 2, 4, 8, 16, de una manera exponencial, esa célula se va, por supuesto, se va muriendo porque ya el telómero se va cortando hasta que llega un momento que ya no hay más telómero y se activa el gen de la apoptosis, o sea, de las caspasas que van a crear esa muerte celular programada. ¿Para qué? Para evitar la activación de otros genes que están posterior a esta parte de la telomerasa que se llaman los oncogenes. Los oncogenes no es que son malos, no es que están ahí porque vamos a sufrir de cáncer, sino es la memoria de la célula. Cuando una célula regresa embrionario, que se llama una célula neoplásica, quiere decir que vuelve a ser indiferenciada, se vuelve una célula madre que va a crecer de manera indiferenciada y de manera anárquica y casualmente comienza a reparar el telómero, pero se comienza a diferenciar, pues por supuesto, de manera indiferenciada, que es lo que conocemos como el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que es el cáncer? Bueno, un mecanismo biológico de supervivencia, porque una célula no se quiere morir. O la célula cuando se ve agredida tiene dos formas de responder. O se muere o se revela. Por ejemplo, un fumador, ¿qué pasa? Ese cigarrillo comienza a deteriorar el epitelio ciliar que está en la mucosa, pero ese epitelio comienza a reproducirse, comienza a multiplicarse y crea entonces un epitelio poliestratificado plano, que es lo que se llama la bronquitis, una metaplasia escamosa. Ahora, eso comienza a descamarse, presente con bronquitis, y la célula comienza a acabarse el telómero. Al final, ¿qué pasa? La célula dice, bueno, o me muero produciendo una enfisema pulmonar, o me revelo como un cáncer de pulmón. Entonces, ni lo uno ni lo otro. El tema es que todos tenemos nuestras células madres internas y si nosotros le damos la señal organotrópica específica para que se diferencie en una célula, en este caso pulmonar, podemos regenerar cualquier tejido. Una célula madre entonces se divide en dos. Uno se queda como célula madre y el otro se comienza a diferenciar reponiendo la célula que se está muriendo, o sea, manteniendo la población celular. ¿Okay? Esto es importantísimo como mecanismo de acción de los exosomas de las células madres mesenquimales del cordón umbilical. Por otra parte, si tenemos un efecto inmunomodulador, quiere decir que si le damos la señal organotrópica específica para activar el sistema inmunológico, en este caso las natural killer cell, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 1, que son proinflamatorias, porque la inflamación es parte de los procesos regenerativos del cuerpo, bueno, vamos a tener ese efecto inmunoestimulante en el caso del cáncer, por ejemplo, en el caso de la inmunodepresión. Por otro lado, si tenemos enfermedades inflamatorias, o sea, alérgica, inflamatoria y autoinmune, necesitamos darle una señal organotrópica para que module la respuesta. Entonces ya no vamos a activar la interleuquina 6, sino que activamos la interleuquina 10, que es moduladora de la inflamación. Y así vamos entonces haciendo una medicina mucho más organotrópica, específica para lo que el paciente necesita. Y una de las cosas más importantes que tenemos en medicina placentaria, en medicina regenerativa anti-envejecimiento, es que no tiene efecto antigénico de rechazo. O sea que son
no tiene los antígenos de superficie CD34, lo cual crea ese problema de la histocompatibilidad, motivo por el cual yo no le puedo poner una célula madre de una persona a otra persona, solamente a la propia persona, al donante y algunos de sus familiares que sean histocompatibles. Eso es, bueno, eso es el tema de, entonces de la histocompatibilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que este tipo de terapia de exosoma no tiene células madres de origen, solamente tiene esas vesiculitas que ustedes ven que están saliendo así, que están eclosionando, que provienen casualmente de esta formación. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, dónde está el núcleo, ¿verdad? En este núcleo, aquí salen las microRN, ARN de transferencia, ARN de todas esas sustancias que ya vamos a ver, sale al retículo endoplásmico, que es la primera organela pegadita aquí al núcleo, y va esta membranita del retículo endoplásmico es la que va a englobar ese tipo de moléculas que nosotros podemos medir en equipos muy sofisticados como lo que se llama el nanosite. El nanosite puede medir de 30 a 150 nanómetros. Vale, luego entonces el aparato de Golgi va a englobar la cantidad de esas nanopartículas, así como ustedes lo ven aquí, y unas motoneuronas, unas motoproteínas van a transportar hacia la membrana celular, eso se funde con la membrana celular y el exosoma va a salir al espacio extracelular con esta cantidad de receptores que nosotros podemos ver aquí ya en un exosoma como tal. Aquí tiene la membrana, entonces quiere decir que la membrana de ese exosoma entonces, proviene del retículo endoplásmico, es una membrana lipídica muy fina, motivo por el cual cuando vengan ustedes a escuchar que hay exosomas sintéticos, yo le digo sintéticos, ¿sintéticos de qué? Porque ¿qué? Ajá. ¿Sintéticos de qué? Sintéticos, ¿quién va a sintetizar esta membrana celular? Eso es y prácticamente imposible. Obviamente la bio y nanotecnología puede sintetizar un microRN, un factor de crecimiento, una hormona bioidéntica, eso lo puede hacer perfectamente. Pero sintetizar esta molécula tan compleja que tiene receptores muy específicos, como el que lo hablaba al principio, como las integrinas, que se pegan con las selectinas del endotelio, eso es un proceso totalmente biológico. Entonces no vamos a estar inventando el agua tibia. Por otro lado, que si son exosomas de pato, exosomas de la rosa, eso es para ese tipo de especie, ¿verdad? De especie animal o especie vegetal. Aquí estamos hablando de exosomas de células madres mesenquimales del cordón umbilical de un ser humano nacido, vivo, sano, controlado, con todas las pruebas microbiológicas, serológicas, virológicas, todo lo que hay que hacer por bioseguridad, de tal manera que estos factores que están adentro del exosoma, que ya se han contabilizado más de 40.000 exosomas, entonces, o 40.000 sustancias internas, va a tener lo que hablaba al principio, microRN, ADN, proteínas, polipeptidos, péptidos, esto que se llama los factores de shot, el hit shot, se cuenta que son las chaperonas y chaperoninas que le dan la forma a la sustancia, eso va a caer dentro de nuestro tejido para crear entonces un efecto terapéutico, una función biológica organotrópica específica. Claro, si uno lee internet, cuidado con los exosomas, que si usted se lo pone en el cáncer, entonces aumenta el cáncer, depende, porque si no, que le vamos a colocar los exosomas puros. Le debemos dar una señal organotrópica específica dependiendo de la naturaleza del paciente. Si el paciente está inmunodeprimido, le vamos a poner un cóctel inmunoestimulante. Si el paciente está agredido, está inflamado, le vamos a dar un cóctel inmunoregulador. Si tiene un problema cardiovascular, un cóctel cardiovascular. Si tiene un tema articular, osteoarticular. O sea, le vamos a dar la señal organotrópica específica para que eso pueda funcionar. Y lo vamos a aplicar por dos vías, tanto por la vía endovenosa, para que tenga un efecto sistémico, o sea, general para todo el cuerpo a través de los sueros. Yo personalmente ahorita con todo el tema de la COVID y las vacunaciones, para poder eliminar toda esa cantidad de cápsides, de vacunas, de grafeno y de la proteína spike, todo eso que tenían las vacunas, pues por supuesto necesitamos escarificar del endotelio toda esa cantidad de sustancias que están produciendo los problemas autoinmunes de inflamatorios que estamos viendo en nuestros pacientes post-COVID y sobre todo los que se han vacunado. Entonces yo le pongo suero de queración, pero en cualquier suero se puede poner un exosoma bien endovenoso para que tenga el efecto sistémico y por supuesto el endotelio vascular va a decir yo necesito estos exosomas aquí para que hagan el efecto organotrópico quimiotáctico, porque el efecto quimiotáctico lo tiene el propio organismo, como también lo vamos a poner a nivel segmentario.
Es decir, lo vamos a colocar en el dermatoma correspondiente al órgano específico. Y lo que hace medicina tradicional china, y nosotros aprendimos, yo con Efraín, pues, lo que es la medicina tradicional china. Entonces, ok, mi amor. Entonces lo vamos a colocar en el segmento, ¿verdad? Organotrópico específico para que pueda entonces tener lo que se llama la quimiotaxis. Vamos a colocar puntos quimiotácticos. Yo lo coloco en los puntos homeostáticos, en los puntos del eje hormonal, en los puntos del órgano específico. Si yo quiero que vaya al corazón, ajá, voy a agarrar vasoconcepción, en este caso 14, que está en el apéndice sifoide del esternón, y por atrás en vejiga 15. Ah, pero yo quiero que vaya por ejemplo, al hígado. Entonces, vejiga 18 en la parte posterior, que es el back to point, el punto simpático tónico, el punto simpático, entonces hígado 14. Entonces, ahí vamos a darle un elemento de inyecciones intradérmicas tipo acupuntura, pero unas pequeñas papulitas que por reflejo cutáneo visceral vamos a crear el efecto regenerativo. ¿Qué tenemos? Bueno, investigaciones científicas, donde le mostré hace rato en Google Academy, donde usted puede estar haciendo investigaciones, pero recientes de todo lo que significa el uso del exosoma en lo que es la medicina regenerativa, la medicina anti-envejecimiento, la medicina estética y obviamente la medicina holística, porque lo que queremos es que nuestro cuerpo tenga esa gran capacidad regenerativa. En estos días, el CEO de Blueprint, que se llama Brian Johnson, que es como una especie de conejillo de India, él se pasa las plaquetas del hijo para él para hacer medicina regenerativa por los factores de crecimiento, pero ya se está colocando los exosomas y por supuesto hay muchísimas revisiones bibliográficas de toda la naturaleza. Ya tenemos muchos casos clínicos a todos los niveles y bueno, una de las cosas que más nosotros probamos fue, por ejemplo, en la COVID, ¿verdad? La coronavirus disease, porque ojo, se dice la COVID, no es el COVID, se llama el coronavirus, pero la COVID, la coronavirus disease, virus del año 2019, para que todos estemos claros. Entonces, los pacientes que le dio la COVID, que dicho sea de paso, todos los virus son exosomas, ¿ok? Todos los virus son exosomas, pero de células patológicas, mientras que los exosomas son de células fisiológicas. ¿Qué hicimos? Competir con el virus y colocamos sueros provitales de magnesio, manganeso, zinc, megadosis de vitamina C, complejo B, procaína y exosoma a circular en altas concentraciones para competir con los virus, además de los sueros ozonizados para barrer toda carga viral. Y de esta manera íbamos controlando pues todos estos elementos. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Bueno, las terapias post-COVID, porque hay que eliminar todas esas cápsides que están pegados en los receptores de la ECA, ¿verdad? Que ahí es donde tenía órgano especificidad. Y aquí entonces vemos pacientes, por ejemplo, vemos pacientes, en este caso era mi papá que vino que en los Estados Unidos con un cáncer de páncreas, que le hicimos todo un tratamiento durante 4 meses con un reporte, en este caso era un reporte de su antígeno, el CA-119, que tenía en 1220 de ese reporte. Cuando terminamos la terapia ya bajó a 80. ¿Qué quiere decir? Que su capacidad regenerativa fue excelente durante ese proceso. Y aquí estaba comiendo una torta sin gluten porque era el día de cumpleaños de mi mamá. Y bueno, vamos a darle o el chill meal. Vamos a darle un poquito para que él sepa que ya se puede, pues ya puede comer algo, pues una alimentación básicamente ketogénica, muy baja en carbohidratos, pero bueno, permitirle un poquito esa capacidad regenerativa. Sin embargo, en ese tiempo que estábamos con mi papá aquí en Caracas, aquí le hicimos medicina hiperbárica, que pusimos los exosomas nebulizados, porque eso es otra cosa que el exosoma tiene tanta versatilidad que tú lo puedes colocar vía endovenosa, vía intramuscular, lo puedes colocar vía oral, lo puedes aplicar vía segmentaria, lo puedes aplicar vía ocular, porque en este caso déjame voltear aquí otra vez la camarita, ¿ok? En este caso, pues, mi mamá que estaba muy angustiada, que siendo médico también, le dio pues por error se aplicó, en este caso, el exosoma no se aplicó unas gotas callicidas a nivel del ojo y le puso una quemadura, en este caso, una quemadura de la córnea, que finalmente entonces le colocamos exosoma y en 3 días se regeneró el epitelio, entonces creamos entonces la aplicación del exosoma por vía ocular. De esta manera que esto tiene muchísimas proyecciones para que ustedes puedan
ver cómo los exosomas pues tienen esa capacidad. Y aquí entonces ven, por ejemplo, que mi mamá con una quemadura de la córnea y en 3 días después está completamente sana porque activó sus mecanismos regenerativos en básicamente 3 días, que la propia doctora Ivette Alonso, que es oftalmóloga anti-envejecimiento, entonces nos ayudó a hacer esta medición. Aquí está una de nuestras pacientes favoritas, la primera persona que yo lo coloqué, eso somos, fue a María Elena, mi esposa en aquel tiempo, que yo llevé para China para que le hicieran las madres intratecales, y le dije, bueno, Elena, tenemos la particularidad que ahorita estuvo casualmente allá en la hacienda, siempre nos estamos apoyando, y ella con una especie de esclerosis múltiple, dándole todo el tratamiento para parar el proceso regenerativo, que conjuntamente con su fisioterapia, pues obviamente ella tiene esa capacidad. Bueno, aquí tenemos niños increíbles con parálisis cerebral infantil, con una gran cantidad de cosas, niñas autistas que están respondiendo a los tratamientos de nebulización. Cuando nebulizamos los exosomas por estos nebulizadores de ultrasónico o de compresor y se lo colocamos regularmente, eso va por vía nasal. Acuérdense que el bulbo olfatorio tiene de 20 a 30 millones de terminaciones nerviosas, que eso va a absorberse y va directamente al sistema nervioso, y con la estimulación y la fisioterapia los niños avanzan de manera significativa. Bueno, aquí tenemos muchos testimonios, que aquí le podemos ver con niños autistas que son pacienticos míos así de la clínica, como lo que no se deja nebulizar, se lo coloco intramuscular con un bioterápico de cerebro en compósito, y al otro día ese niño estaba respondiendo de manera significativa. Bueno, entonces, para hacerle el resumen de esto, ustedes me harán sus preguntas, le podemos aplicar estos exosomas a nivel segmentario, ¿verdad? De acuerdo a estos parámetros. Ok, listo, pues, te digo yo. No sé si me escuchan a ver. Sí, te oímos. Ajá. Sí, ves que entró una llamada que por aquí y a ver. Ok, entonces aquí, bueno, acuérdense que cada dermatoma es una unidad funcional. Es como una especie de tarjeta madre que tiene piel, que se llama dermatoma, tiene músculo, que se llama miotoma, tiene víscera, que se llama viscerotoma, y por el reflejo cutáneo visceral nosotros podemos accesar desde la piel hasta cualquier parte del interno. Entonces podemos decir, bueno, yo quiero ir al pulmón, bueno, tengo que ir a los puntos de asentimiento del pulmón, que ya los chinos, en medicina tradicional china, eso está determinado, el dermatoma del pulmón. Mira, podemos ir a riñón, a corazón, a estómago, dándole organotropismo al tratamiento, ¿verdad? Por el reflejo cutáneo visceral, por la vía aferente y por la vía eferente. Bueno, y le convocamos protocolos desde el protocolo antienvejecimiento, tanto por vía endovenosa como vía intramuscular, inmunoestimulante, inmunoregulador, el metabólico para utilizar la grasa como fuente de energía, conociendo obviamente la bioquímica de la grasa, intraarticular, que allá con eso pues tenemos también pacientes que le estamos aplicando, por la vía vascular para regenerar el endotelio, sobre todo ahorita después del evento post-COVID, por la vía nebulizaciones, que hasta a mi hijo, por ejemplo, yo le pongo los exosomas nebulizados cuando tiene algún tipo de virosis para competir con el virus, por la vía ocular, como les hemos dicho, por la vía oral también por vía sublingual, y bueno, por la vía estética que también le aplicamos. Así que bueno, agradecido por esta atención. Aquí estamos en nuestro laboratorio, aquí en Caracas, que gracias a Dios ya hemos conseguido la permisología sanitaria por parte de la Contraloría Sanitaria, y estamos avanzando mucho más, y vienen muy buenas noticias a partir de ahora. Así que, bueno, ahorita vienen presentaciones de tubo de ensayo para bajar los costos, pero ya vienen en viales, van a subir los costos porque pues, eso tiene un costo, pero bueno, lo importante es que podamos tener acceso a todo este tipo de medicina. Así que muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podemos contestarlas. Muchas gracias, Juan Carlos. Doctor. Ajá. Maravilloso, excelente. Una temática sumamente importante que complementa tu otra charla que nos diste en el Congreso, de manera que tenemos dos conferencias de Juan Carlos vinculadas con el tema del antienvejecimiento y la medicina regenerativa, y esta pues le da una gran fuerza a todo lo que estamos haciendo todos hoy en día con la finalidad de regenerar los órganos y luchar contra el envejecimiento precoz, producto de justamente el deterioro, el mal estilo de vida y de todas esas cosas que si no las cambiamos, pues no vamos a vivir dependiendo todo el tiempo de este tipo de recursos
porque al final necesitamos realmente cambiar nuestro estilo de vida, que es de lo que se determina todo. Bueno, Nay.